llegamos a este punto de ruptura con Igor Caruso y tú ahora ya con un poco de distancia de ese momento, ¿consideras que esto ha reconfigurado algo? No, ¿No? no, porque te prometo que cuando me acuerdo mis amigos lacanianos, que estimo mucho, decían, bueno, es un problema de los carusianos, no es un problema nuestro. Y no han reflexionado, insisto, sobre qué hicieron los franceses durante la guerra, qué hizo Lacan. Ahí es el punto donde decimos, no hay un crítico del psicoanálisis en Pues no México. hay mucho, no, que No yo lo hay. sepa, no, a ese nivel no, a ese nivel no. Y fíjate las cosas, hablando de jesuitas, Pierre-Antoine Fabre, un excelente investigador, historiador francés, de pronto descubrí que estaba dirigiendo una tesis de un tipo que finalmente le perdí la pista y la última vez que escribí a Pierre-Antoine me dijo no terminó la tesis, que era muy interesante. Entran 10 gentes de la Compañía de Jesús a la École Freudienne. 10 gentes jesuitas a la École Freudienne. Los más importantes, Philippe Julien, François Roustin, Michel Certeau y Louis Vernet, ¿no? Digamos, y cada uno sigue una línea diferente, como buenos jesuitas, ¿no? A diferencia de los originales que son homogéneos, los jesuitas son un desmadre de individualismo y cada uno sigue su ruta. Pero dije, a ver, ¿por qué 10 jesuitas se van a l'École Freudienne? ¿Qué vieron ahí con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué vieron ahí que no les hizo disonancia? El evangelio lacaniano, psicoanalítico que dice la François falta, Solto. Michel Certeau, sobre todo el problema de la mística. La mística, esto no es, esto no es, esto no es, que es lo real, esto no es, no puede. Muy parecido, ¿no? Entonces Michel Certeau se metió por el lado, uno de los textos sobre la mística, ¿no? Y Lacan. Pero digamos, ¿por qué se fueron ahí? La Compañía de Jesús francesa era muy interesante. En cambio, el provincial austriaco, después de la guerra, era muy pro-nazi, ¿no? Y entonces vas viendo a la Compañía de Jesús de diferente manera articularse al psicoanálisis. Acá en México la mayoría se fue con Rogers, con Carl Rogers. Algunos se psicoanalizaron como el provincial más izquierdoso de los años 70, el Pajarito, con González Pineda del APM. González Pineda, a su vez, yo no sé cómo había sido como psicoanalista, él hizo un libro que se llamaba La psicodinámica del mexicano. Estos creían que existe el mexicano, que es homogéneo y que le puedes hacer un análisis psicodinámico, igual que Santiago, la psicología del mexicano. Sí. O sea, teóricamente son insostenibles, ¿no? González Pineda me enteré que había pertenecido al movimiento familiar cristiano antes y que había antes pertenecido al grupo secreto llamado Los Conejos, que nacen en el 34 y los finiquitan en el 44. Grupo secreto católico. Entonces esas trayectorias son muy interesantes para ver cómo la gente cambia, se transforma, etc. Pero aquí en México los religiosos en general, salvo excepciones, o usan dos cachuchas. Es como camaleónico. Es complicado las implicaciones si no las explicitas directamente, ¿no? Y bueno, a mí me llamó la atención porque estos jesuitas como Roustin, que es feroz para hacer crítica hacia la propia Compañía de Jesús, y después yo traduje junto con otros dos colegas el libro Lacan del equívoco al callejón sin salida, donde hace una crítica feroz de la institución lacaniana, aunque él supervisó con Lacan y dice cosas agradables de Lacan como supervisor, pero hace una crítica institucional, o sea, vienen muy marcados por la propia experiencia de que en la Compañía de Jesús sobre todo a Roustin lo sacan de la revista. Que es curioso, ¿no? Es el del Funesto Destino, ¿no? Es el de Funesto Destino, que es uno de los críticos más interesantes. Entonces, todo eso, casi no hay seminarios sobre eso, el Funesto Destino, el libro de Castel, el psicoanalismo, no hay lecturas acá en México, se pasaron de largo. Y así, a propósito de los paralelismos con la iglesia, ¿no? La iglesia está en este momento, en un momento muy crítico, está prácticamente derruida, ¿no? Tú puedes ver algo en Roma, pero si vas a las iglesias locales aquí, son verdaderamente, bueno, al menos las que yo puedo ver de las colonias, fatales, ¿no? He estado en algunas ceremonias litúrgicas y pero de veras se ve una erosión, una derrusión de la Iglesia Católica lamentable. Yo te preguntaría en ese paralelismo con
viendo que estas instituciones tienen sus propios accidentes, sus incidencias, sus conflictos irresueltos, irresolubles además, ya no hay manera de resolverlos, ¿se puede transmitir así? ¿Se vale? ¿Qué se transmite? Bueno, se transmiten inmediatamente en general, de lo que yo tuve experiencia en diferentes lugares, está en la UAM Xochimilco, eh, que entraban en la primera generación y entonces había tres grupos: los analistas institucionales, los grupalistas y los, ya no me acuerdo quién eran los terceros, ¿no? Y entonces, de entrada a los alumnos, al primer día se les ponía militar: ¿con quién estás? Fatal. Ujú. En la institución A tomar psicoanalítica, partido, a sí. tomar partido, en la institución psicoanalítica la tendencia es, no importa en qué grupo estés, la tendencia es tomar partido, cerrarte la bibliografía en lo posible y decir solamente cito a mis cuates. Y hay pocas instituciones que transversalizan. Pero además no se actualizan los programas. No. Tú No. ves el tema de que los programas siguen siendo los mismos justo de los 70s. De los 70, claro. Entonces, ¿qué se transmite ahí? ¿Qué está transmitiendo el Pues se psicoanálisis? Yo transmiten, diría transmitir, lo pondría como pregunta. ¿Se transmite? bueno, se transmite eso, se Ajá. transmite lo sectario, se transmite Ujú. lo que no avanza, se transmiten los silencios bibliográficos, se transmiten las selecciones de autores, se transmite aquello que puede contaminar al grupo. De entrada, salvo excepciones, te hacen militar, ¿sí? Solamente te puedes analizar con estos no sirven, etcétera. Todo eso se transmite. Y eso hay que explicitarlo, porque entonces no te deja como libertad de espíritu. Yo en el instituto, que llevo 27 años, el placer del Instituto de Investigaciones Sociales, que somos 95 investigadores más o menos, cada quien anda en su rollo. Y entonces, Como los jesuitas. Sí, cada quien en su rollo. Tú haces tus redes. Pero muy productivos todos. No, Ajá. bueno, vaya que sí se produce, ¿eh? Ujú. Pero armas tus redes con gentes de la Ibero, con gentes de Colombia, de Brasil, de otras instituciones, y tú dices: yo pertenezco al Instituto de Investigaciones Sociales, pero no tienes ese peso que yo tuve en las instituciones psicoanalíticas de soy carusiano, soy freudiano 1, soy freudiano 2, soy lacaniano 1, soy kleniano. Ese peso está fuera, es otro tipo de pertenencia. Ujú. Una libertad de espíritu para investigar Ujú. notable. Y como no hay psicoanalistas más que uno, que soy yo, Ujú. la cosa es que cuando trabajas como historiador o como sociólogo, la libertad para investigar, o sea, la discusión no es doctrinaria, no es eres lacaniano, no. A ver, tú dices sobre tal tema, tú tienes tal archivo, tú dijiste esto, pero fíjate que hay otro archivo que dice tal y te falta. Y toda la historia está llena de huecos. Siempre dime qué archivos tienes y te diré lo que puedes ver, obviamente. Y a quiénes entrevistar, si te diré. Entonces siempre estás en el trabajo humildísimo de TAS. En cambio, en el psicoanálisis tienes que aprenderte la doctrina. Cuidado con irte con tal. ¿Qué piensas entonces de esta frase recursiva que acabo de escuchar hace poco y que en realidad la escucho aplicarse para circunstancias que por lo menos me hacen pregunta? Muchas frases muy hechas de la época de los 70s. Decir, por ejemplo, que el psicoanálisis es subversivo. Bueno. ¿A qué autoriza eso? No, bueno, es interesante porque es una entrevista que le hacen a Jacques Alain Miller. El lunes la voy a citar. Dice: el psicoanálisis no es revolucionario, es subversivo, porque va contra los significantes amos. Sí. Te opera de la esperanza. Y entonces digo, bueno, desde la Rive Gauche parisien le responden a los ardores revolucionarios de María Langer y Armando Baulé y el grupo Cuestionamos, diciendo: nosotros como psicoanalistas estamos con los doctores Guevara y Allende, como si fueran lo mismo. Y al mismo tiempo nuestra labor es contribuir a la liberación de América Latina y a estos operados de la esperanza. Y yo digo: perdóneme, señor Jacques Alain Miller, al menos que usted sea un militante de la falta, como hay tantos, los misioneros de la falta que yo les llamo, al menos que usted sea un misionero de la falta y en su análisis con sus analizantes milite para que se operen de la esperanza. Perdóneme, y si se dejan sus analizantes operar, uno no sale castrado de un psicoanálisis políticamente. Lo más que puede salir, si es que sale, es diciendo: perdóname, pero no se puede empezar nunca de cero. Vamos a empezar la cuarta transformación de cero.
o vamos a crear al hombre nuevo. No, la historia es más complicada. Puede salir un poco más atenuado y más humilde. Vamos a querer cambiar cosas, pero no podemos empezar de cero y no vamos a crear hombres nuevos porque nosotros mismos no lo somos, ¿no? Para empezar. Pero esa ficción funcionaba en los 70. Acabo de terminar un libro sobre la guerrilla y los católicos en México. Y junto con las juventudes comunistas, es el hombre nuevo. Ellos se invisten en el guerrillero total, el no contaminado, y lo contaminado de capitalismo está fuera, de la burguesía, de los explotadores. Ellos son el grupo puro. Si te vas al otro extremo, a los tecos y a los yunques, nosotros somos los incontaminados y afuera está contaminado de comunismo, de masonería, etc. Es muy parecida a la grupalización en los dos grupos. Un trabajo que hice hace tiempo, en el 2003, grupos radicales de izquierda y derecha, tratando de ver cómo se grupalizaban directamente, ¿no? Entonces, esta cosa de la purificación del hombre nuevo, de que con un psicoanálisis te purificas, sigues viendo las miserias. Si conoces a los psicoanalistas en sus vidas privadas, dices, hombre, qué bueno que los analizantes no saben de nuestras miserias en nuestra vida cotidiana y confían en nosotros y se transferencian porque no conocen de nosotros. Si conocieran, saldrían corriendo, lo más seguro. Hay que ser humildes, humildes. El psicoanálisis es una herramienta fundamental, pero muy humilde. Depende tanto de lo que el otro se pueda mover, de lo que yo pueda escuchar, de lo que no quiero obturar, de lo que escucho. Es una herramienta humilde. Pero esta herramienta humilde se compensa con discursos que hablan del universo, de los invariantes, de lo subversivo. Es subversivo, no revolucionario, porque va contra los significantes amos y opera de la esperanza. Es el otro extremo de vamos a liberar a América Latina. Pero no me quedo con ninguno de los dos. Bueno, entonces estuviste en el momento de diversificación y multiplicación de la formación psicoanalítica, ¿no? De los médicos a los círculos, a las instituciones, a las escuelas, etc. A estas alturas, ¿tú dirías que el psicoanálisis en México se dio? ¿Se dio? ¿Es todavía o? Sí. ¿Cómo lo ves ahora y al futuro? No, bueno, lo veo ya, lo veo competido, además entre las instituciones psicoanalíticas que de pronto, salvo excepciones, insisto, tienden a ser muy cerradas, pero hay jóvenes que circulan felizmente y transversalizan. Por un lado la veo así y por otro lado la veo competida por toda una serie de terapias de todo tipo, que eso sí ha acortado la influencia del psicoanálisis que tenía en los 60s y 70s, ¿no? Y con esta transmisión desactualizada, ¿qué futuro le ves? Muy poco. Muy poco así, y se repite todo lo francés, vuelven a repetir los temas de Francia o los temas en Sudamérica, aquí en México. Así no le veo mucha potencia, pero nunca faltarán creyentes. Es como la Iglesia Católica, se puede estar deshaciendo y en lugar de un cura por cada 10,000 personas va a haber un cura por cada 100,000. Creyentes nunca faltarán, ¿no? Acuérdate lo que dice Lacan, esa frase que me parece estupenda. El amor es ofrecer lo que no se tiene a alguien que no es lo que uno piensa. Y el amor en la política, en el análisis, en la religión, esa frase funciona. Todo el rato no deja de haber creyentes. Y cuando se deshace algo, como en el caso de la Iglesia Católica en muchos puntos, la gente no es para que deje de creer, es una minoría la que deja de creer en lo religioso y empieza a creer en otras cosas, sino que se va derivando a otras denominaciones religiosas, se va desplazando, o en lo otro que se ha estudiado por una querida amiga que le dirigí la tesis, que es brillantísima, René de la Torre, crea su propia religión de aquí y de allá, va creando su propio, por pedazos, ahora tomo de tal tradición budista, de tal tradición católica, y crean su autonomía de la institución, ¿no? Como hay muchos psicoanalistas que se autorizan sin haber estudiado mucho y toman de aquí y de allá, y como en el campo psicoanalítico mexicano no hay una reglamentación, como hay en la medicina, en la psiquiatría, aunque hubo intentos con De la Fuente Padre, etcétera, de tratar de ligar al psicoanálisis a ese tipo de profesiones y tienes que pasar por un cartabón, entonces eso se presta a una deriva muy interesante, muy fluida, donde cada quien
es capaz de autorizarse, no Pero importa. eso lo ves no como un riesgo, sino como una posibilidad. Es que ahí es un pro y un contra. Sí. Imagínate que todos los psicoanalistas tuvieran que pasar por una formación tal, habiendo tantas corrientes y tantos puntos de vista, ¿no? Como diría Michel Certeau, aceptemos que el psicoanálisis, la institución psicoanalítica está estallada, que no hay una sola línea. Entonces, si tú cierras y dices, solo tienen que pasar todos por aquí, y si no, no son psicoanalistas, fatal. ¿Qué es lo que hacía la Asociación Psicoanalítica Mexicana en contraposición con los freudianos en los 60, ¿no? Solamente con nosotros te puedes analizar, solamente lo nuestro es válido. Solo si eres médico. Solo si eres médico, psiquiatra, etcétera, ¿no? Y eso pues se deshace. El círculo es el que inicia eso y luego la llegada, la ruptura del APM, donde Santiago nos empieza a formar, Chabela Díaz Portillo, y luego la llegada de Mimi Langer, etcétera, los que cuestionamos, reconfiguran totalmente el campo. Y luego vienen los lacanianos a volver a decir la única legitimación, el verdadero psicoanálisis es el lacaniano y todo lo demás es ideología. Se borra. Hay un recorrimiento de psicología, ideología y ciencia. El psicoanálisis es ciencia y la psicología son ideologías. Yo cuando vuelvo de Francia es el psicoanálisis lacaniano es la ciencia, el verdadero psicoanálisis, y lo freudiano y lo tal es ideología. Y luego y ahí se empiezan a pelear. ¿Quién tiene a Lacan? Es el siguiente paso. Y ahí estamos todavía. Sí, ese es el tema, ¿no? Me parece que sobre todo en México lo lacaniano se ha creído con lo lacaniano que se puede borrar todo lo demás. Todo lo demás. Lo que vamos a presentar el lunes, de los agujeros negros, no son lacanianos, pero hay una parte fundamental del psicoanálisis, de la escucha ante los hijos de una dictadura, lo que les produce el contexto social. Ahí no lo puedes obviar. Pero es el contexto, no necesitas hacer sociología espontánea. Ahí el contexto viene, y si tú eres sensible y viviste la dictadura, dices, esto viene de padres que trabajaron en la dictadura como militares y policías y afectaron a sus hijos así. Ahí el psicoanálisis con su dispositivo humilde tiene mucho que hacer, no revolucionar, no va a ser subversivo, simplemente va a permitirles a una serie de gentes nombrar cosas, separarse de cosas, de una herencia que no es la de ellos, que se les impone como una maldición y que se rompe. Todo lo que ayer leía, me reencontré un artículo de Javier Marías, la extensión del pecado original, ¿sí? Donde tienes que cargar con las culpas de los de hace 500 años, tienes que ir a pedirles perdón a los de hace 500 años. ¿Qué? Tienes que pedirle perdón a no sé quién porque tu padre fue policía, tienes que pedirle perdón por ser sobrino de León Toral, el que asesinó a Obregón. Tienes que pedir perdón por ser homosexual. Tienes que justificarte por la extensión del pecado original. Los primeros padres pecaron y se extendió a todos. Esa cosa hay que romperla radicalmente. Y a eso el psicoanálisis creo que sí te puede ayudar humildemente. A no cargar con culpas ajenas, con actos ajenos, a desprenderte, a diferenciarte. Hasta ahí da a veces. A veces da para denegar eternamente. Veces, exactamente. ¿No? Para autorizar y para denegar, ¿no? Acuérdate lo que dice Paul Virilio, la frase que me encanta citar. Toda tecnología inventa su accidente. Si tú no inventas, pero trabajas con la transferencia, inventas a los dependientes, a los que nunca dejarán de ser alumnos y seguirán al amo y al maestro y serán discípulos. Y si se van les llamas. Y si se van les llamas, etc. Toda tecnología inventa su accidente. Si inventas el tren, inventas el descarrilamiento, irremediablemente. Sí. Entonces, hay que tener en cuenta eso y te vuelves más humilde un poco. Sí, así es. Pues bueno, ya nos contaste ahora entonces que vas a presentar este libro de los agujeros negros de la dictadura. Sí, interesante porque siempre las dictaduras van en esta elaboración que van haciendo de lo que les ha ocurrido, pues llevan la delantera de lo que estamos viviendo ahora nosotros. Nosotros tenemos un silencio, casi no hay, sí. yo no conozco, seguro que hay, porque uno no puede afirmar, uno tiene tantas parcialidades en las lecturas, pero digamos, yo no conozco ningún libro de mexicanos que hayan logrado trabajar como psicoanalistas con hijos del 68, con hijos de los guerrilleros de la Guerra Sucia, con hijos de narcos,
que hayan entrado a la clínica y que hayan sido escuchados. Es que ese es justo el problema. Ese es justo el problema y creo que en este caso sí, Argentina, bueno, ha Va a la vanguardia del capilarizado. proletariado. Exactamente. Y acá nos seguimos quedando, yo quisiera enfatizar eso, creo que lo voy poniendo en todas las entrevistas, en pensar que el psicoanálisis es de la neurosis, ¿no? Un psicoanálisis para psicoanalistas, un psicoanálisis que solo puede trabajar en el diván, un psicoanálisis que solo puede trabajar con la neurosis, Y en que no el puede, familiarismo. que no puede pensar de otra forma, porque al pensar de otra forma emerge el funesto destino, el grupo solo es una amenaza, por ejemplo, ¿no? No puede pensar la institución, o sea, realmente adolece de muchas cosas que en este momento, con la problemática que estamos viviendo, ahí ya podemos poner la iglesia derruida, el Estado derruido y el psicoanálisis, cómo se asume, cómo se piensa. Yo pienso que urge que se piense, ¿no? Por eso la intención de estas entrevistas. Muchos temas que se urge que se piensen en el psicoanálisis mexicano, muchos. Sí. Bueno, hemos visto algunos, pero yo es lo que doy, pero digamos, este libro por eso me interesó tanto, porque ese es el psicoanálisis que a mí me interesa cuando entra el contexto social no forzado, no entras como diciendo, el psicoanálisis está dentro del horizonte del materialismo histórico, como decía Michel Thor, vamos a liberar a América Latina, no, tú no tienes una sociología espontánea, no, tú tienes el psicoanálisis, pero a tu dispositivo de pronto llega eso de una determinada manera, aprovéchalo, no finjas que eres revolucionario y militante y te quieras apropiar de una sociología espontánea. No das para eso, pero sí das para eso, que los otros no dan, porque tienes el tiempo para escuchar, que los otros con sus entrevistas históricas y todo, hacen 1 o 2 entrevistas y punto. Tú tienes toda una chance de temporalidad para ver cómo la gente va hablando, transformando, negando, resistiendo, volviendo a abrir. Todo ese lento y humilde proceso de la toma de conciencia de algo. Sí, ¿no? Sí. Pues ahí vamos, esperemos que ahí vayamos, ¿no? En esa lenta toma de conciencia que nos permita irnos pensando y reajustando, reacomodando a estas nuevas circunstancias que estamos viviendo. Preguntarte finalmente ahora, ¿por qué líneas vas? ¿Qué vas a seguir? No, bueno, ahora estoy por la línea esta de lo que te decía de los programas de televisión, el problema de la censura, pero de la autocensura o del el tabú de la explicitación y de cómo en un programa que va a hablar de sexualidad de la iglesia, tantos gentes de las cúpulas diferentes se articulan para silenciar. ¿Por qué se articulan? Porque eso les toca en parte a algunos de ellos familiares que han sido abusados pero que quieren que permanezca, como dijo Servitje, que fue uno de los que amenazó si pasan el programa les quito tantos millones, y como gente integral, el que era Pan Bimbo integral, es un tipo muy integral, les quitaron los millones directamente. Están los que de pronto ven amenazado que aparezca esto en los sacerdotes porque van a aparecer sus propios incestos en la familia de que no quieren que se sepa. Entonces, toda esa parte me interesa muchísimo. Hice el libro de la guerrilla y los católicos porque los guerrilleros, una vez investidos en salvadores, en revolucionarios totales, en el hombre nuevo, de pronto aparecen en este país masacrados, lo cual es totalmente cierto, por el régimen de Echeverría. Aparecen masacrados una parte de ellos por la operación Mantarraya, que se empieza a crear en Acapulco en el 71, donde se llevan cadáveres en sacos y los avientan al mar, al Pacífico, y después los argentinos les copiaron eso. Toda esa parte de la masacre de los disidentes es brutal. Pero lo que nunca se puede hablar en este país hasta el día de hoy es, muy bien, esto nos hicieron. Nosotros retamos al gobierno y el gobierno, en lugar de mesurarse y decir si somos delincuentes, júzguenos, etcétera, nos desapareció, nos torturó, nos mató. Pero nosotros secuestramos y el secuestro es una tortura. Para el que yo secuestro, no sabe si va a vivir o no, y muchos los matamos nosotros, porque el gobierno no aceptó canjearlos por nuestros compañeros. Y nuestros compañeros los mandábamos ¿a dónde? Nosotros que luchábamos contra el régimen autoritario del PRI brutal,
Los mandábamos cuando los sacábamos de la cárcel a Cuba, que ya era una dictadura, y los mandamos a Corea del Norte, que era otra dictadura. Totalmente discordante, y bueno, todo eso lo pongo en el libro. A los que secuestraron, a los que mataron, y luego entre ellos se mataron porque como todo grupo que se siente purificado y que lo impurificado está afuera, empezaron a sospechar, tengo un policía infiltrado, este es un pequebú, no hizo el pasaje al hombre nuevo, es un democratista, es un militarista, se empezaron a hacer lodo entre ellos, a sospecharse, todo eso lo pongo, que no ha salido casi, siempre aparece la primera parte, una serie de tesis donde los jóvenes católicos van tomando conciencia hasta que deciden tomar las armas, unos, pero nunca aparece la siguiente parte, una vez que tomamos las armas, ¿qué? Una vez que tomamos las armas hay un contexto político que me va a cambiar totalmente las coordenadas. Es decir, a partir de ese momento ya las razones que me llevaron a tomar las armas pasan a un segundo plano, no desaparecen. Porque en ese momento tengo un enemigo y el enemigo está así contra mí. Él tiene las armas, él tiene el poder. Si yo lo reto, si yo secuestro, me van a echar encima a la Federal de Seguridad, a Nazar Haro. Entonces tengo que pensar todo el rato en cómo respondo ante eso. Todo eso cambia totalmente mi lógica. Ya vivo a salto de mata. Ya me agarraron a mis compañeros. Tengo que sacarlos. ¿Qué hago? Secuestro, asalto bancos. Pero al asaltar bancos de pronto mato a un policía que es del pueblo, pero que le pagaban por defender el banco. Entonces yo al entrar le disparo. Ese ya no es del pueblo. Yo estoy con el pueblo, pero ese pueblo concreto no está. Entonces todas esas contradicciones no están habladas. Es lo que hice. El caos en el que estamos viviendo ahora. Sí. Sí, ¿No? sí. Entonces ahora, en mi posición política, si me la preguntaras, yo diría, ni con unos ni con otros. Yo voté por López Obrador y a la hora que veo de quién está rodeado, a quiénes sigue protegiendo y que hablan, no somos como los otros, pero son priistas y panistas enchapulinados que nomás brincan y brincan y brincan, porque lo importante, como decían en el halcón maltés, no es tener al halcón, sino estar dentro del juego. Entonces, mientras estemos dentro del juego, no hay problema. Nos cambiamos de bando como si fuéramos futbolistas. Ahora soy del América, ahora soy del Guadalajara. El chiste es estar en la política. No hay convicciones, no hay proyectos donde diga, Ricardo Lagos se cambió para seguir. Sí, no, no lo hay. es socialista. Yo tengo una cierta confianza de que el tipo va, cuando voto por él, tiene ese proyecto. No, acá brincan, todo el rato brincan. Sí, no lo hay. Si tú quisieras armar un gabinete ahora, dices, ¿de dónde ¿De lo dónde? ¿De dónde lo Y los armo, otros no? son impresentables. El PAN, PRI, PRD, impresentables. Jamás hicieron la autocrítica de sus cosas que gobernaron. Jamás. Este señor habla del pueblo. Ellos no hablaban fundamentalmente del pueblo. Este se lo apropió, yo soy el pueblo, que por cierto es una frase de un tal Benito Mussolini. Fue el que la dijo, yo soy el pueblo. Fíjate, del fascismo, ¿no? Entonces, llega un momento en que yo, en mi caso, me siento ni con unos ni con otros por diferentes razones. Por diferentes razones. Ebrard hace la línea 12, se cae la línea 12. Ese señor debería ir a la cárcel. El señor Slim, que fue el que construyó esa parte, en lugar de decir, se va usted a la cárcel porque usted no construyó bien y se murió gente. No, es uno de los principales inversores del PG. Nomás pague lo que hizo y siga trabajando, no hay problema. La impunidad total. Entonces, yo me siento desconcertado totalmente. Bueno, pero justo, ¿no? Esto es lo que pasa. Otra vez volvemos al tema de la iglesia, el Estado y la institución psicoanalítica, porque es lo que nos convoca. Cómo se ven, ¿no? Estos tres escenarios. Bueno, pero para terminar, finalmente yo te preguntaría, ¿vas a abordar algo de Digna Ochoa? Bueno, estoy trabajando un poco en eso porque como se rehizo el caso, entonces me interesa mucho. Ya entrevisté a una persona que estuvo en el Centro Victoria, ¿no? De los dominicos, donde está el padre que acaba de morir, uno de los fundadores del Centro Victoria, a los del Centro Pro, que son los jesuitas, que se fundan un poquito después, y alguien que ha sido un baluarte de los derechos humanos, Mariclera Costa, que es una de las principales fundadoras desde los 70-75 del primer grupo de derechos humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alguien que tiene una trayectoria hasta el día de hoy y que le tocó, cuando le entrevisté, contarme, le pregunté sobre el caso Digna Ochoa. Ella, en el gobierno panista, le invita a Jorge Castañeda
dice, tú que has trabajado tanto en derechos humanos, vente aquí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y quédate ahí con tu línea de derechos humanos. Y a ella le toca el caso de Digno Ochoa, ¿sí? Y entonces me cuenta que ya ves que hasta el día de hoy se suicidó o la mataron, ¿sí? Y entonces los jesuitas la habían sacado del Centro PRO y la habían mandado a Washington. Y ella decide volver. Y entonces María Clara Costa le tienen por parte del gobierno una protección. Pero luego me escribe que los jesuitas le escriben que ya le puede quitar la protección a Digno Ochoa. Y entonces dice, oye, no, porque si le pasa algo, nos va a caer a nosotros y van a decir que el gobierno es el culpable. ¿De veras ya no necesita protección? No, no necesita, y a los 3 meses muere. A su vez hay una historia de Digno Ochoa, mi mujer, por cierto, mi mujer fue contratada por la fiscal Guerra, ¿sí? Por la fiscal Guerra para hacer un análisis psicológico de Digno Ochoa con su diario de los 19 años y otro textito. Entre ella y la doctora Magdalena Juárez y el doctor, se me va ahorita el nombre, ellos hicieron una especie de diagnóstico donde dijeron, bueno, ella se intentó suicidar a los 19 años. Ella inventó cosas mitómanas de que la perseguían y no era cierto, pero también la perseguían. No podemos decir más. Desde aquí, desde estos documentos, pudo haberse suicidado, pudo no haberse suicidado, pero lo que cuenta es los peritos en las balas, etcétera. No lo cuenta la subjetividad con 2 textos, ¿sí? Entonces, me interesó mucho el hecho. Me interesa mucho el hecho y espero en algún momento sacar esto. Y estoy sacando otro ya por último, es sobre León Toral, porque cuando yo llegué a México, me interesaba mucho el caso de León Toral, el asesino de Obregón. Y entonces, me daba aventón Jaime de León, ahí en el primer grupo, en el Círculo Mexicano de Psicología Profunda, antes de hacer el Círculo Psicoanalítico. Y entonces, hablando un día, me dice Jaime, estás hablando de mi tío, José de León Toral, hermano de mi papá. Y a partir de ahí, bueno, es toda una historia que no voy a repetir. Y acabo de entrevistar a la esposa de Jaime de León, que nada menos era nieta de Obregón. Y Jaime de León es sobrino de León Toral, el que asesinó a Obregón. A su vez, la nieta de Obregón, cercana al Francisco Serrano, al cual asesinó Obregón. Entonces, es una historia cargadísima hasta el día de hoy, ¿no? Donde Marisa de León, la hija de Jaime de León, me abrió archivo y me trajo a su madre para poderle entrevistar. Entonces estoy entre Digno Ochoa y luego la última, las estampas del Yunque que he ido reuniendo desde los 60 hasta ahora para ver cómo se articula el grupo Vox de España, la ultraderecha, con el grupo Yunque, porque los Yunque se fueron desde el 73 a España a expandirse. Estoy en todo eso. Qué bien se sigue expandiendo precisamente tus líneas de investigación y tus libros, pues estaremos pendientes y pues nada, agradecerte mucho. Yo eché un rollazo, pero... No, pues mira, esto mismo hace pues de esta entrevista un documento importante, ¿no? Que, con todo esto que nos has contado. Te agradecemos muchísimo, como siempre, igualmente a ustedes. Tu generosidad, tu tiempo, tu gentileza y pues muy felices de haber podido estar aquí contigo. Igualmente, un placer. Muchas gracias a ustedes. Gracias acá al equipo de Ludens. Gracias.